Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección, bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4, una lección realmente emocionante porque en ella encierra lo que es el gran conflicto a través de todos los tiempos. Ya estudiamos en el tiempo de los patriarcas, pues ahora vamos a estudiar conflicto y crisis en el tiempo de los jueces. Esta semana, como ya dije, es una lección que nos va a ayudar a comprender cómo salir victorioso en medio de la crisis y el conflicto. Tanto es así que en el estudio de esta semana vamos a estudiar qué hacía a Débora, una guerrera de fe en medio del conflicto y la crisis. Pero no solamente eso, vamos a ver cómo esta guerrera de fe logró tener victoria en medio del conflicto y la crisis. Asimismo vamos a estudiar cuáles fueron o qué atributos tenía un hombre llamado Gedeón para llegar a ser un gran vencedor en medio del conflicto y la crisis. ¿Cuáles eran esos atributos? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Y si se queda conmigo en el trayecto de toda la lección, usted va a comprender más claramente qué es lo que la lección de escuela sabática dice verdaderamente. Como por ejemplo, vamos a aprender cómo Sansón logró la victoria a pesar de sus debilidades en medio del conflicto y la crisis. De tal manera que esta lección promete ser una gran bendición. En el estudio de esta semana también vamos a aprender qué mujer extranjera recibió el favor de Dios en medio del conflicto y la crisis. De tal manera que Dios nos mande esta lección para darnos grandes bendiciones. Para finalizar, vamos a ver cómo en medio del conflicto y la crisis los hombres hallan el favor de Dios, pero de una manera prodigiosa. De tal manera que para finalizar vamos a disfrutar quién fue el siervo de Dios que Dios levantó en medio del conflicto y la crisis. Por lo tanto, amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Samuel, capítulo 2, versículo 1. Pero antes de entrar en el repaso o la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre precioso y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, limpie nuestro corazón de toda contaminación, de maldad, de pecado y las cosas de este mundo. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos lleve a toda verdad y nos muestres tu voluntad, Señor, para comprender cómo ser vencedores en medio de la crisis y el conflicto. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendiga y nos ayudes a aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo se encuentra, como ya dije, en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. La Biblia dice así: Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Este es realmente un canto, esto realmente es un salmo que Ana, la madre del profeta Samuel, exclama, canta con gran poder y gozo después de que Dios le bendijo
dándole a este hijo llamado Samuel. Ella, como ustedes recordarán, era estéril, no podía tener hijos, sufría y deseaba tener un hijo. Llegó a orar al templo y al orar al templo el sacerdote creyó que ella estaba tomada, estaba ebria. La reprendió y ella le dijo: Señor, no estoy ebria, estoy derramando mi alma al Señor porque esto es lo que estoy buscando. El siervo de Dios le dijo: mira, vete y que Dios te conceda lo que tú pides. Y un tiempo después esta mujer regresa con este niño llamado Samuel y lo entrega al servicio de Dios en el templo, y aquí es donde se da este hermoso canto. De tal manera que podemos darnos cuenta que ella encontró en ese niño la salvación, dice ella, aquí lo dice claramente: por cuanto me alegré en tu salvación. O sea, Dios le concedió la bendición de ese hijo, y eso como que, por así decirlo, la salvó de tanta angustia. La lección de esta semana dijimos que es la lección número 4 y el tema es conflicto y crisis en el tiempo de los jueces. Aquí podemos ver que en el tiempo de los jueces fue un periodo realmente bien difícil, un periodo caótico, un periodo de desastre, de crisis. ¿Por qué digo esto? Porque eso es lo que vivía el pueblo de Dios en esta etapa. Existe una teoría, la teoría del aprendizaje. La teoría del aprendizaje dice que si alguien se equivoca, no ha aprendido. Si alguien vuelve a intentarlo y se vuelve a equivocar, no ha aprendido. Y si lo vuelve a intentar y vuelve a caer, vuelve a fallar, vuelve a errar, vuelve a cometer el mismo error, entonces no ha aprendido. Si usted sufre y sufre y sufre por la misma causa, a menos que sea una enfermedad, entonces usted no ha aprendido la lección. El borracho que le pasan problemas no ha aprendido la lección. El que fuma, que tiene problemas por fumar, no ha aprendido la lección. El adúltero, el fornicario, aquel que está en envidias, en problemas, en pleitos, no ha aprendido la lección. La teoría del aprendizaje dice que si usted se equivoca una y otra vez, no ha aprendido. Nosotros los seres humanos tenemos virtudes o tenemos vicios. Las virtudes son aquellos hábitos buenos que nosotros hacemos. Los vicios son aquellos malos hábitos que nos causan problemas, dolor, tristeza, dificultad, sufrimiento. Estos son vicios. Así es que usted puede tener virtudes o puede tener vicios. De tal manera que aquí podemos ver el círculo vicioso de la falta de aprendizaje del pueblo de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. De tal manera que podemos ver que el pueblo de Dios hizo lo malo vez tras vez. Ellos clamaban al Señor y Dios suscitaba un libertador que traía paz a la tierra, hasta que el mismo triste ciclo comenzaba otra vez. O sea, volvían a caer en el mismo problema, volvían a caer en el mismo problema. Era un círculo vicioso. Oiga bien, hasta que Dios en algún momento levantó una mujer llamada Débora. Esta mujer era una guerrera de fe en el tiempo de los jueces de Israel. Esta mujer demostró fe. Ella y Jael demostraron valor en medio del conflicto y la crisis, cuando los hombres no tenían ni coraje ni valor para ir a la batalla. Dice aquí, los hombres que las rodeaban no tenían ni ánimo por su timidez y su falta de fe. Esto era lo que pasaba en aquel entonces. Por eso Dios levantó a Débora. Asimismo, en un momento de crisis y de conflicto, Dios levantó a Gedeón. Gedeón fue un muchacho que era, vamos a ver, tenía dos características. Más adelante lo vamos a ver. Y esta característica hizo que lo que parecía imposible fuera posible. Podemos ver la victoria que logró Gedeón. ¿Por qué? Porque tenía dos características especiales que las vamos a leer más adelante y vamos a aprenderlas. Asimismo, en el tiempo de los jueces, Dios levantó a otro hombre. Fue de manera especial llamado desde antes de nacer, llamado Sansón. Sin embargo, este héroe estaba mal dispuesto. Él prefería mejor andar detrás de las mujeres que andar cumpliendo la voluntad de Dios. Válgame usted a saber. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, Dios lo usa y logra grande victoria al final de su ministerio, el ministerio de Sansón, otro de los jueces. Asimismo, podemos ver, dice que fue un héroe mal dispuesto, que estaba más interesado en las mujeres que en seguir a Dios. Para finalizar, vamos a estudiar la experiencia del niño Samuel, que ahora ya grande era el profeta. Él trajo esperanza
al pueblo de Dios en medio del conflicto y la crisis. ¿Por qué? Porque Él estableció un liderazgo sólido. Él le dio dirección al pueblo, instruía a los reyes y todos los que estaban bajo su cargo eran bendecidos por este profeta de Dios. La última cosa que hizo el profeta Samuel fue ungir al futuro rey David. De tal manera que en medio del conflicto y la crisis, en el tiempo de los jueces, Dios siempre ha mandado siervos y siervas para liberar a su pueblo en medio del conflicto y la crisis. Continuemos con esta lección. Veamos qué nos dice la lección en el día domingo con el tema que es Débora.